Bendiciones, mis amados en el Señor Jesucristo y amigos que nos escuchan. Bueno, estamos hablando de cómo permanecer firmes hacia adelante y avanzando. No solamente cuando tengamos problemas de salud, sino problemas en la familia, con los cónyuges, con los hijos, con los nietos. Aprender a cómo moverse con la armadura de Dios aún en nuestros trabajos. Y hemos estado hablando en los capítulos anteriores que tienes que escucharlos para poder encajar con lo que vamos a hablar hoy. Hay momentos difíciles que todos pasamos. No hay nadie que pueda decir que no los ha tenido o que ha tenido pocos. Siempre hay momentos. Desde que tú te levantas en la mañana, ya tú tienes que resolver cosas. Y en la vida se dan unas con mucha presión, otras parecen definitivas. A veces vemos problemas que nos aplastan, pero cuando caminamos en la fe y reconocemos la armadura que el Señor nos dio, pues no es que sea más fácil, sino que nos movemos más ágil y con seguridad y con certeza de la victoria. Algunas victorias van a demorar, como te dije en capítulos anteriores, horas, días, semanas, meses, pero lo vas a vencer. Cualquier situación por la que tú estés pasando, si eres un hijo de Dios, ese problema, esa dificultad, esa enfermedad, esa escasez, tiene una fecha de caducidad. Dios preparó herencia para cada uno de sus hijos. Tú no habías nacido y ya la había escrito sobre tu vida. Y Dios no es infame ni mentiroso para decir que te va a ayudar y no lo hace. Pero debemos tener en cuenta estas cosas, y te decía en capítulos anteriores, que nosotros podríamos convertir en una oración privilegiada. Hablar sobre la armadura de Dios todos los días para nosotros. Porque estábamos viendo varios puntos, voy a darte un resumen muy rápido. Dice que la primera parte que debemos de fortalecernos con el poder de su fuerza. Y Pablo ha tomado a un soldado romano y la manera en que estos generales preparaban a estos muchachos, que salían dispuestos a saber que tenían la mejor defensa en sus armas y las mejores de ataque y que habían sido preparados con destreza para pelear en batalla y que sabían que el imperio que los respaldaba, si se veían cortos en batalla, mandaban más legiones. Bueno, pues haz de cuenta que fortalecernos en el Señor es igual. Nuestro general y jefe, nuestro Señor Jesucristo, trazó un camino. Ahora no es un camino de rosas y que no tiene espinas y tropezaderos, no. Él no le dijo al Padre, quítalos del mundo, sino protégelos en él. Y la protección de Dios se basa en que nosotros debemos de vestirnos con la armadura de Dios desde que nos levantamos a primera hora. Nosotros debemos de fortalecernos, pertenecemos al general de generales, el que tiene el poder para poder hacer y que no está lejos, está viviendo dentro de nosotros. Y si tú no has aceptado al Señor Jesucristo como tu general, es bien importante que ahora mismo lo aceptes y digas, Señor, no importa la dificultad en que estés, a cualquier nivel. Dios no vino a juzgar ni a latigar a nadie. Dios vino a perdonar, a hacerte misericordia y que tú sepas que Él es Dios. Dios que sana, Dios que salva, Dios que restaura, Dios que edifica, Dios que ayuda. Entonces, si tenemos un general de ese tipo, pues nosotros debemos de fortalecernos en Él, que tiene el poder para hacer lo que sea. Lo que tú necesites que Dios haga, Él lo puede hacer. Él es el Dios sublime, poderoso, creador de cualquier cosa. Y si hiciera falta mandarte un ejército, una legión de ángeles para que te ayude, lo va a hacer. Luego hablamos de ceñirnos los lomos o la cintura,
de donde viene la fuerza para que cada paso camine con la verdad. Es bien importante. No solamente la verdad que nosotros hablemos. Dios honra no que seamos mentirosos para alcanzar cosas. No. Dios honra que fuera de que vas a usar su verdad, tú hables verdad. Que estás confiando que la verdad que vas a decir, Dios la va a sustentar. Porque te estás moviendo en su verdad. Es bien importante que cada paso que nosotros vamos a dar en la vida, hagamos siempre la verdad. No seamos partícipes de la mentira porque Dios no comulga con el pecado y la mentira es un pecado. Habla verdad siempre y muévete en la verdad del Señor. Señor, tú dijiste que me ayudarías. Tú dijiste que me ibas a sustentar. Tú dijiste que caído no me vas a dejar y que tú no vas a dejar a un hijo tuyo mendigando el pan sin tener dónde dormir, sin tener que comer, sin tener trabajo o finanzas para poder avanzar. Tú dijiste, Señor, que me ibas a ayudar y hoy yo voy a hacer tal cosa o mañana yo voy a tal lugar, Señor, y necesito tu favor, necesito tu gracia, necesito que toques el corazón de esa persona que me va a entrevistar, que coloques en esa persona que mañana va a depender para mi salario, para mi trabajo, Señor, colócame gracia delante de él. O sea, tú tienes que salir hablándole a lo que vas a vivir ese día. Por eso dijo que no nos cargáramos con otro día porque cada día tiene su propio afán. Háblale al día que vas a vivir, ¿ya? Para eso es, usa la verdad de Dios, ¿ya? Háblale a la necesidad con las palabras de Dios según lo que estés viviendo. ¿Para qué le vas a hablar a Dios de una necesidad que no tenés y va a llegarte en días o en meses? No, háblale la que vas a vivir hoy o mañana, porque Dios es presente. Dice, revestidos con la coraza de justicia de Dios, dada en Cristo Jesús por su cruz y la resurrección. Revestirnos con la coraza de justicia. ¿Por qué? La coraza era aquel casco que se ponía el gladiador que no le dejaba sino los ojos y la nariz toda cubierto para que no fuera dañada su cabeza, no fuera destruida. Entonces Pablo está asemejando esto que nosotros tenemos que cuando empecemos a hablar, que pensemos todo lo que el Señor ganó para nosotros y por eso podemos hablar confiadamente que somos justificados, fuimos santificados en el Señor. Cuando el Padre nos mira, no ve a Periquito, a Juan, a Pablo, a María, a Teresa, no. Estamos cubiertos con la sangre, él ve a su Hijo Jesús. Ese es uno justificado. Ese es uno que tiene herencia. Ese es uno que yo preparé camino para él. Tengo una misión en la vida. Tengo un propósito. Tiene que cumplir metas. Yo voy a enviar todo lo que necesite. Y cuando las cosas sean difíciles y complicadas, voy a usar hasta lo malo. Lo voy a convertir para que le vaya bien. ¿Ya? Tenemos que creer que nuestra fe funciona de esa manera. Y hablar como si ya tuviéramos las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el que va a llevar nuestra carga. Él va a sustentarme en ese momento que yo veo que no puedo, que me está metiendo temor, miedo, que me está aplastando. No, Dios nunca va a permitir que te quedes caído o derrotado. Siempre te va a levantar. No importa el resultado presente que tengas hoy, Dios está contigo allí para levantarte. Luego hablamos del apresto del Evangelio de la paz, calzados. Ya tenemos la cintura que le da la fuerza a los pies para caminar. Ahora Pablo, conociendo todos los caminos por donde él andaba, atajos, montañas, que no estaban despejadas para que él caminara, tenía que caminar oculto para que no lo mataran. Sabe que el pie tenía que ir muy bien forrado para poder que caminara rápido, no se detuviera y los problemas de daños a los pies no los sufriera. Entonces, cuando él habla de la calzada con el apresto del Evangelio de la paz, es si las palabras de Dios
que estás leyendo o que estás escuchando no te traen paz, es porque tú no has creído y no tienes confianza en el evangelio de las buenas nuevas. Es más grande lo que te llega a tus oídos, las acechanzas y las flechas que te tienen encendidas el enemigo para meterte, para demolerte. Él quiere derrotar tu fe antes de que tú actúes en ella. Y entonces, si las palabras que estás leyendo de Dios, que estás escuchando de Dios, no te traen paz, es porque tú no estás creyendo a ellas. Si tú comienzas por no creer, al darte cuenta que todavía sigues aprisionado, que sientes presión, que sientes que te va a ir mal, que es imposible, que la gente del otro lado va a estar para descabezarte, entonces tú no has creído. Necesitas reflexionar, necesitas meditar cuál es tu Dios y qué es el poder que ese Dios tiene en ti. Porque dice que la fe va a actuar según el poder que hay dentro de nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 20. Tienes que estar bien metido con eso. No te atrevas a moverte en fe si lo que conoces de fe no te da paz. Todavía sigues con temor, con miedo, con suspenso. Y es normal que a todos nos dé. ¿Qué es lo anormal? Que teniendo las mejores armas, no las usemos. Que no nos podamos enconchar en Dios. Una mente que está meditando, pensando y hablando, meditando, pensando y hablando, lo que Dios dice que tú eres, lo que Dios dice que tú tienes y lo que Dios dice que tú puedes, no le da chance a que el enemigo entre. Entonces, hoy vamos a hablar de tomar el escudo de la fe con que podemos apagar todos los dardos encendidos del maligno. Ahora, tenemos que mirar que los dardos encendidos los manda el enemigo de tu alma. Y no dice uno, dice todos. Cualquier acechanza que venga en tu mente, porque te he hablado en capítulos anteriores que hay dos peleas. Una pelea es la que tú haces contigo mismo, en la manera de que tú quieres pensar, quien sea a favor de Dios o en contra de Dios. Y otra es la que el enemigo te va a hacer a causa de esos temores, a esa falta de palabra sembrada, enraizada, y que está dando fruto en tu boca, en tu mente, en tu corazón. ¿Por qué? Pablo, cuando habla de levantar el escudo, era algo semiarqueado que cubría al romano casi de los tobillos hasta aquí, hasta el pecho. Entonces, lo podía poner a descansar en el piso. Eso significa una persona que no está utilizando el arma que tiene. Usted puede quedarse sin hablar todo lo que Dios dice en contra de las acechanzas del enemigo. Y usted tendrá su arma de defensa en el piso sin usarla, pero usted puede levantarla. ¿Por qué? Porque el padre de toda mentira será siempre don Satan. Él anda esperando en dónde está anidando en ti un pensamiento de temor, de qué va a pasar. Ay, me han dicho que esa persona está contra mí. Me han dicho que eso es difícil hacer. Me han dicho que se necesita mucho dinero para empezar esta empresa que yo tengo en mi sueño. Me han dicho que hay muchas normas y muchas leyes para que yo pueda comprar mi casa, que la economía está muy mala. Todas esas son obstáculos que tú colocas y que el enemigo de tu alma va a aprovechar para encenderlas más. Sí, porque donde anida el temor, la duda, la falta de confianza por ver más grande el proceso que estás pasando o el problema, más grande que nuestro Dios, entonces la fe no puede actuar. Tú tienes que levantar tu escudo de fe. Es la defensa. La fe es lo que tú has creído. Es la confianza que tú tienes en el que estás creyendo. Tiras una flecha, ¿qué tú haces? La lanzas, va rompiendo el aire para llegar a un punto, a un blanco.
Eso es lo que él hace. Él le apunta a tu blanco, que es tu necesidad, y le apunta con una mentira, porque él es el padre de la mentira, haciendo que lo que tú crees, él lo convierte en las mismas palabras, pero le añade mentira, le añade duda, desconfianza, te hace ver el problema. Y la fe no te hace ver el problema. La fe te hace ver la solución que hay para ese problema. Al problema hay que hablarle la solución que Dios dice. Pero si tú al problema le hablas lo que él es como problema, Satanás está incendiando tu mente, tu corazón, está metiendo más duda. Porque si te vence en ese momento, ya te ganó la batalla. Pues encendió tu culto racional en contra de la fe, en contra de Dios. Pero ¿sabes qué necesita él para poder hacer eso? Tu permiso. Sí, yo tengo que darle a él permiso para que encienda mis pensamientos a favor de él, para que pueda clavarme su veneno. ¿Ah? Por eso es que la palabra empleada del griego para hablar de, de los dardos encendidos del maligno que nos atacan es la palabra pseudo. Que nada más y nada menos que son mentiras que tendrán poder si tú las activas. Eso va a hacer siempre Satanás. Lo hizo con Eva y él lo ha hecho siempre. Lo quiso hacer con Jesucristo en la tentación igual. Si él te lanza y tú ves que tú en tu corazón, en tu mente, se está encendiendo algo que te quita la paz, no estás creyendo en Dios, pero estás creyendo en el mal. ¿Qué cosas malas te van a pasar? Si cosas malas te van a pasar, el pseudo mentiroso de Don Sata te está lanzando flechas encendidas para quemar tu fe, para que tú desconfíes, para que tu confianza esté ahora puesta en que te ayude un hombre, una mujer, para salir adelante. Estás desechando el que tiene el poder para poderlo hacer. Por eso Pablo lo estaba comparando con el escudo que un guerrero usa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si él lo tiene abajo, él no puede detener las flechas que le mandaba el enemigo. Y créeme que en aquel tiempo las mandaban encendidas. ¿Ah? Entonces, cuando un escudero o un soldado romano levantaba su escudo, que lo podía cubrir arriba de los tobillos, hasta aquí estaba cubierto completamente, él sabía que podía avanzar, que no importaba cuántas flechas o cuántas piedras tirara el enemigo, él tenía con qué rechazar cada una de ellas, porque tenía un escudo que le cubría todo su cuerpo y tenía un casco que le cubría toda su cabeza, solamente quedaban sus ojos y su nariz libre, lo demás todo era cubierto. Entonces, Pablo está hablando de esta persona, que así tenemos que hacer nosotros. Por eso el apóstol compara el escudo con la defensa por medio de la fe en toda circunstancia adversa. Quiere decir que no es que tú vas a andar con un escudo como un soldado romano. No, tu escudo es la fe. ¿Qué es la fe? Romanos 10:17 nos lo dice, que la fe se forma, viene, se hace, allega, se anida por las palabras. Y no solo las dice cualquier palabra, las palabras de Cristo. Y Cristo es el enviado. Y el enviado es el verbo. Y el verbo se hizo carne para estar entre nosotros. Cuando tú estás hablando palabra en contra del pensamiento que te dice que no se puede, que es imposible, que es difícil, que no lo vas a vencer, y tú tienes palabras, de allí la importancia de tener palabra, de leer la Biblia. Tú tienes que leer no solamente el ministerio del Señor Jesús, tienes que leer cartas poderosas como los Corintios, como Gálatas, como Efesios, Colosenses, Filipenses, cartas hebreos, cartas que te van a inyectar una fe que nadie te la puede dar. Tú puedes estar escuchando al uno, escuchar al otro, y yo sé que, por ejemplo, tienes que escuchar de mí y de otras personas,
para poder que el trabajo que Dios nos manda fluya. Pero el trabajo más importante no es lo que tú me escuches, ni lo que escuches a Perano o a Fulano, porque lo que vas a hacer es tratar de ser una copia de una copia, porque ese le está copiando a la palabra de Dios. ¿Qué mejor que ser original? Métete en la palabra, dile, Señor, explícame, yo no lo entiendo, háblame, dime cómo la uso. Empieza a hablar de esa manera. ¿Ya? Porque el enemigo siempre va a querer sembrar la duda sobre el poder de Dios, la misericordia, la bondad y el amor que nos tiene. Pero todos estos ataques pierden efectividad cuando hablamos confesando a voz en cuello, rompiendo los vientos así como Él lo quiere romper para nosotros, con todo lo que nuestro Señor hizo por nosotros en la cruz, la resurrección. De allí la importancia de alimentar la fe, leyendo, memorizando las palabras de Dios. Y si no tienes capacidad para memorizar, lees algo que sabes que es para ti, apúntalo, pégalo en tu carro, en el retrovisor, en el baño, donde te peinas, donde te afeitas. Pega las cosas que tú quieres estar confesando hoy constantemente, donde tú las puedas ver delante de tus ojos, si no tienes la memoria para grabarlas. Esa es la importancia de memorizar las palabras de Dios, ya que en ese momento que debemos enseñar nuestro andar con Él y con el Espíritu Santo, es cuando nuestra mente se llena de Cristo, del Verbo de Dios. Entonces, ahí puedes levantar el escudo. Ese es el escudo. Poder hablar lo que Dios dice que yo soy. Poder hablarle al viento, a los aires, que es donde están las potestades del mal, y decirle, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo confío, esto es lo que yo sé que mi Señor va a hacer. Y yo estoy esperando esto, y doy gracias por esto y por tal. Pero tenemos que actuar así en todos los momentos complicados y difíciles. Por eso es que ahí nos vamos a ver bajo la autoridad de la palabra. Pero no es solo confesarla, es meterse en ella viéndonos conquistar. Yo muchas veces cuando enseño en las congregaciones, yo les digo que ustedes son los muñequitos que se tienen que meter en la palabra. Si usted mira las tiras cómicas, ellos convierten la palabra y hacen que el muñequito haga lo que las palabras están diciendo. Cuando usted es capaz de ser el personaje de la palabra que usted está leyendo, usted está creando y Dios respalda porque se está moviendo en la fe creadora de Dios. Esa fe que fue guardada por milenios para nosotros sus hijos, lo que dijo que era nuestro. Por eso nos presentamos solo para recibir y dar gracias, aun que en este momento no lo tengamos. Pero ese es el secreto de una fe nueva, una fe en Jesucristo y el poder de su Santo Espíritu, porque Él es el que hace que las palabras se vuelvan espíritu que dan vida a cosas que no existen, llamándolas a la existencia y tú recibiéndolas como si ya fueran y dando gracias. Ese es levantar el escudo de la fe. Mis hermanos y hermanas y amigos, espero que esta enseñanza sobre la armadura de Dios te sirva, te funcione, que la practiques. Prueba las promesas y las palabras de Dios para que te des cuenta que no hay ninguna palanca más poderosa para mover el mundo y activarlo a tu favor que Él. No se trata de hablar de Dios, se trata de vivir con Él y Él está dentro de ti. Y ya te dije, si no está, dile, Señor Jesucristo, hoy yo deseo que vengas a morar dentro de mí, que tomes control de mi mente, de mis pensamientos, de mi actitud, de mis sentimientos, de mis emociones, porque yo quiero ser lo que tú dices que yo soy. En el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, gracias Padre. Amén y amén. Lo veo el viernes.